para que me aparezca. Ahora sí. Me Vale, gusta. vale. Gracias, Gloria. Venga, Ok. tema 13, extracción de características transformadas de wavelets o wavelets, como quieran llamarlos, y Gabor. ¿Vale? Pues comenzamos. Ya sabéis, podéis interrumpirme cuando queráis. Y al final vamos a hacer unos cuantos ejercicios también, así que nada. Pues venga, pregunta que nos tenemos que contestar o responder en el transcurso de esta presentación de este tema es cómo capturar patrones y estructuras a diferentes escalas, ¿vale? Permitiendo una representación más completa y rica de los datos. Para esto vamos a seguir el siguiente índice, vamos a ver la introducción. Donde donde a continuación vamos a revisar lo que serían las transformadas wavelets, los filtros de Gabor, y vamos a ver también lo que es la SIF, la escala invariante de características, la transformada de escala invariante de características o la Scale Invariant Feature Transform, ¿vale? Vamos a recordar un pelín Fourier solamente como base, ya que nos va a servir para entender el resto de lo que vamos a ver en la materia. Perdón, y en la clase, Fourier, pues tener en cuenta que la descomposición de una señal periódica en sus componentes esenciales, pues está relacionada con la transformada de Fourier, ¿no? Es decir, que toda señal que tengamos, que es analógica, ¿vale? Está compuesta por señales cosenoidales en distintas frecuencias, en distintas amplitudes, como podemos ver aquí. Esta es una señal cuadrada periódica y está compuesta por distintas cosenoidales, como bueno, podemos ver las señales azules con distintas amplitudes y en distintas frecuencias. Y esta sería sus transformadas de las mismas, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que toda señal analógica o en el tiempo, al pasar en frecuencia, pues me muestra el espectro de la misma, ¿vale? A distintas frecuencias, ¿vale? Y con distintas amplitudes. Por lo tanto, una señal analógica en el tiempo muestreada para sacar su espectro en frecuencia, pues es transformada por las series de Fourier o la transformada rápida de Fourier o también la corta de Fourier, que sería la Short Time Fourier Transform, ¿vale? Que me va a dar estas componentes de la señal periódica en el tiempo. Tener en cuenta que la transformada de Fourier en el tiempo, la corta, la short, la rápida, se utiliza para analizar cómo cambia el contenido de frecuencia de una señal no estacionaria en función del tiempo. Está definida por la siguiente ecuación, recordarlas siempre, guardarlas, ¿vale? Donde omega por t menos tau es la función de la ventana o el ventanado que nos va a servir para poder aplicar todos los segmentos de estas transformadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cuadrado de la magnitud de la transformada corta de Fourier se conoce también como espectrograma y es representada en una imagen de frecuencia respecto a tiempo, ¿vale? Esto nos sirve mucho para conocer un poco la respuesta de frecuencia en función del tiempo. Más que todo para tener un análisis de las distintas frecuencias que van apareciendo durante el tiempo de esta transformada, ¿no? Por otro lado, pues hay que recordar, ¿no? El análisis de tiempo en frecuencia de estos espectrogramas de Fourier involucra un compromiso entre la resolución temporal y la de frecuencia, ¿no? Que dependiendo del tipo de ventanas, como podemos ver aquí, ya sean periódicas, anchas o estrechas, pues me da mayor resolución en frecuencia o mayor resolución temporal, ¿vale? O viceversa, ¿vale? Y bueno, finalmente, la transformada corta de Fourier, pues es invertible, es decir, que la puedo pasar, una vez que la he llevado a frecuencia, pues me la paso a tiempo. ¿Vale? Donde tengo las mismas características y puedo reproducirla de una forma muy completa, ¿vale? Estas señales en el mundo real hay que tener en cuenta que van a depender un poco de los eventos de alta frecuencia que tengan respecto a una duración corta, es decir, esos pulsos pequeños que van apareciendo, llámese cuando estamos, por ejemplo, antiguamente, cuando teníamos el clásico motor a explosión,
y lo poníamos a ralentí, es decir, que estaba sincronizado eh, todos los cilindros y demás, y después hacíamos ese movimiento de atrasar o retrasar adelantar o retrasar el ralentí, pues no hacía más que hacer esas apariciones de frecuencia que nos servían para tener un análisis de ver qué tan síncrono o asíncrono estaban los motores. Eso traducido a un ECG o a un análisis cardíaco para que se den cuenta, pues vendría a ser esa periodicidad que existe entre un ECG cardíaco de una persona normal respecto a una que está enferma. No hay esa sincronía, no hay ese sincronismo. Entonces, por lo tanto, se puede detectar esas diseases o enfermedades en el transcurso del tiempo con este análisis. ¿Vale? Bueno, aquí podemos ver las clásicas imágenes de una señal en el tiempo, ¿vale? Que tiene muchísimas frecuencias con distintas amplitudes, donde haciendo un análisis en frecuencias respecto al tiempo, un espectrograma, podemos analizar un poco cuál es el comportamiento de todas esas frecuencias. Y si ya lo paso a fase y después voy haciendo un filtrado y demás, pues puedo obtener una señal de salida resultante que tiene mejor calidad, perdón, mejor señal al ruido, ratio, mejor relación señal al ruido, ¿vale? En el cual, pues, todo ese noise, ese ruido que está presente en la señal original, pues, después de haberlo filtrado, pues, se da como resultado un mejor canal de audio que pueda implementar o que pueda escuchar, ¿vale? ¿Por qué les explico esto? Porque es importante de cara a poder entender lo que vamos a ver a continuación. Si se dan cuenta, cuando estoy hablando del espectrograma, todo ese análisis siempre me mantiene una relación muy periódica o unas ventanas, me da igual que sean anchas o estrechas, pero son periódicas, son constantes. Es decir, que el análisis de todas estas imágenes o de todas estas señales siempre van a ser muy regulares, ¿vale? Como cuando hago un análisis de las imágenes, cuando coloco un kernel que es de 3x3 siempre voy a tener el mismo kernel en todo el análisis de la imagen, ¿vale? Entonces, hasta este punto hemos visto siempre esa regularidad, ¿vale? Ahora, eh, esto es un vídeo del espectrograma con la transformada de Gabor, que me gustaría que lo vean. Son unos 13 minutos, echarles un vistazo. Es muy divulgativo, ¿vale? Es más que todo para las personas que quieran echarle un poco más de estudio, de análisis de este tema, ¿vale? No les digo que vaya a entrar algo del vídeo, en ningún caso, ¿vale? Pero es para que les quite un poco la curiosidad, ¿vale? Como les he dicho, todo lo que hemos visto es transformado, o todo ha sido con un análisis muy periódico, en ventanados y demás, siempre el mismo. Ahora vamos a ver lo que serían las transformadas wavelets en la parte de imágenes y su análisis multiresolución. No voy a contar nada que no se sepa antes, porque en la carrera yo creo que todos, al ser ingenieros, hemos visto este tipo de transformada y la vamos a recordar, pero vamos a sacar su utilidad a la parte de imagen, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Recordar que el análisis de una transformada wavelet se utiliza para descomponer una señal o una imagen en diferentes componentes llamados, todos son llamados wavelets, ¿no? Este análisis de wavelets opera en diferentes escalas y el desplazamiento permitido me va a capturar detalles de los filtros en diferentes partes de la señal, especialmente aquellas que son útiles para analizar las señales no estacionarias. Si se dan cuenta aquí, lo que he dicho antes, siempre se hacía un estudio, un análisis frecuencia-tiempo simétrico. Y cuando utilizaba los kernels, por hacer un símil, también eran partes simétricas. El análisis de las wavelets es muy similar, con la diferencia de que en vez de analizar frecuencia-tiempo, se analiza escala-frecuencia, donde esta escala puede ser variable, es decir, que estaría, en pocas palabras, la escala de mi kernel
de análisis sería variable, no sería siempre una 3x3. Puede variar de 3x3, después sería una 4x4, una 16x16 o una 2x6, yo qué sé, más o menos siguiendo este análisis. ¿Por qué? Porque ahora lo que hace la transformada wavelet, si recuerdan, no tengo mi ayudante que era un peluchito que se estiraba, pero esto me sirve. Es como si tuviese mi kernel o mi señal wavelet básica y me sirve para estirar, ¿vale? Ya sea en un sentido o en el otro, o comprimir esa wavelet para utilizarlo para inspeccionar todo el espacio de la imagen, ¿vale? Dicho lo cual, en el proceso del análisis de los wavelets se aplica esta transformada wavelet con las señales de interés o a la señal de interés. Mediante esta transformación, la señal se va a componer de unas aproximaciones o detalles a distintas escalas, ¿vale? Estas aproximaciones me reflejan la baja y la alta frecuencia. La baja frecuencia para tener una aproximación de información y los detalles de la misma, de la imagen, va a ser gracias a la alta frecuencia, las características. ¿Para qué aplicaciones tenemos? ¿O para qué aplicaciones la podemos implementar dentro de la materia? Pues procesamiento de señal, signal processing, la parte de preprocesamiento. Para comprimir imágenes. También se utiliza mucho para la eliminación de ruido, detección de bordes y análisis de texturas. ¿Por qué coloco la parte de eliminación de imágenes? Porque se está utilizando a día de hoy, y eso es algo que uno de vuestros compañeros en el TFM actual de este cuatrimestre ha utilizado el principio de las wavelets, aparte del motor de IA, ha utilizado las wavelets en el preprocesamiento de imágenes en la parte inicial para ir mejorando aquellas imágenes de fotografías antiguas que carecían de trozos de la imagen por la antigüedad que sea, pues no tenía algunos trozos o estaba rota la fotografía, etcétera, pues con las wavelets ha podido hacer esa precompensación, digo pre porque después ha utilizado una IA, un computer vision, un análisis de imagen para poder mejorar esa imagen, pero el preanálisis o la precompensación se ha hecho con las wavelets, ¿vale? Las herramientas que tenemos, al igual que en Fourier, tenemos un análisis continuo de la wavelet y una discreta. Y también hay una diversidad de implementaciones computacionales que nos ayudan a realizar esto. Veamos la transformada discreta. La transformada discreta wavelet o la wavelet discrete transform consta de 4 pasos. Primero, se hace un filtrado paso bajo, donde me va a permitir obtener la aproximación en baja frecuencia. A continuación, el paso alto, donde se va a obtener los detalles en alta frecuencia. Se realiza el submuestreo, donde la señal filtrada se va a submuestrear y se va a reducir el tamaño. Y finalmente se hace la repetición o el cierre de bucle de los procesos, donde se repiten los pasos de las aproximaciones resultantes y se obtienen los distintos niveles sucesivos donde vamos a tener las aproximaciones y los detalles, ¿vale? En pocas palabras, a partir de una señal de entrada, voy a realizar esta transformada wavelet, filtros paso bajo, paso alto, es decir, dos caminos, una binarización, donde cada uno de ellos, pues voy a realizar toda la misma repetición, todo el mismo bucle, perdón, de sacar niveles de distintos filtros, paso alto y paso bajo de la imagen, hasta el nivel que yo quiera, ¿vale? ¿Cómo actuaría la transformada continua? Pues la transformada continua, a diferencia de la discreta, me va a operar señales que trabajan en el tiempo y en escalas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta transformada del tiempo de Fourier se utiliza o me va a servir para analizar la contribución en distintas frecuencias a lo largo del tiempo. La ecuación la cual versa es esta, ya saben. Si sería discreta, tendríamos aquí el sumatorio, y si es continua, pues tenemos la integral más las características de la diferencia de tiempo, ¿no? De la derivada. O, perdón, de la derivada, del diferencial, ¿vale? Entonces, en este caso, x de t va a ser mi señal original,
la phi prima, que vendría a ser el conjugado complejo de la función wavelet, ¿vale? De la wavelet madre, son varias señales wavelet que van a funcionar dentro de esta transformada, por lo menos las que yo elija, y A y B son los factores de escala, ¿no? Para la traslación y para el escalado. L- para que se haga una idea, el escalado vendría a ser el estiramiento, ya sea en un eje o en el otro, y el traslado vendría a ser el movimiento de la señal wavelet en la imagen, en este caso en el tiempo, ¿vale? Las funciones wavelet son esenciales para el análisis, sobre todo porque están localizados en la parte de señal perdón, porque están enfocados, perdón, en la parte de tiempo y de frecuencia, ¿vale? Tienen un soporte limitado, ya que las funciones posibilitan hacer ese escalado que he dicho, esa ampliación y esa traslación o desplazamiento en distintas imágenes o en la imagen para generar distintas eh, señales wavelets, ¿vale? Y existen varias familias como la Moret, la Dow Beach, la Mexican Hat, etcétera, que van a cumplir propiedades específicas y se van a seleccionar según las características particulares de la señal. Es decir, que dependiendo de la señal que yo tenga que analizar, puedo utilizar varias de estas familias para implementarlo, ¿vale? Dicho lo cual, una wavelet definida por la función phi, bueno, o phi, como quieran llamarlo, de AT respecto al tiempo, es una función de escala y de desplazamiento a partir de la función wavelet madre que está caracterizada, ¿no? Esta es la función wavelet madre y esta sería la transformada, ¿vale? En este caso, si el valor de A es mayor que cero, es decir, la escala, los valores pequeños se van a comprimir en función del horizonte, capturando los señales más finos, perdón, capturando los detalles más finos, y el valor de B, que va a ser la traslación, el posicionamiento o el desplazamiento, me va a indicar pues esa posición de la wavelet en el eje horizontal, ¿no? Y desplazarla me va a facilitar el análisis de diversas partes de la señal, adaptándola obviamente a las variaciones temporales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos la función wavelet, en este caso, por ejemplo, la HAR, que sería como un escalón, ¿vale? Es una wavelet que es la más simple que se tiene y se utiliza en diversos contextos, especialmente en aplicaciones de análisis de las propias transformadas wavelet, ¿vale? Es una función madre y su versión de escala y desplazamiento, pues se definen por la siguiente manera. Va a tener valores de uno, ¿vale? Si en función del tiempo va desde cero hasta la mitad del periodo, de -1 de la mitad del periodo hasta menor que uno y de cero, pues en los otros casos, ¿no? Que sería justamente la parte central, ¿vale? Otra wavelet muy usada u otra familia muy usada de las wavelets es la Morlet, ¿vale? La conocida por su capacidad de representar patrones oscilatorios, como podemos ver, va oscilando en el tiempo con distintas amplitudes, ¿vale? Y es muy implementado también en la parte de series temporales, ¿vale? Entonces, para que tengamos una idea, la wavelet madre se va a ir escalando tanto en frecuencia como en amplitud, ¿vale? En el transcurso de la imagen según sea necesario, ¿vale? Si mi señal original es la que vemos al fondo, que es la línea más finita, ¿vale? Y tiene esas características, yo puedo utilizar una wavelet madre, en este caso llámese este pequeño pulso, para que pueda tener o cubrir el comportamiento de la señal de entrada y yo puedo modificar tanto su amplitud, el ancho del acampanado o de la campana de Gauss, ¿vale? Así como su frecuencia, ¿vale? Entonces, de esta forma estoy estirando e incluso después la desplazo, estiro hacia un lado, hacia el otro lado también, o sea, la escalo por ambos lados y la voy desplazando para que calce a la señal que quiero analizar. Existen varias señales wavelets. Hemos visto la HAR, hemos visto la MORT, hay también la Gaussiana o la Spline, la Shannon, la Shine, la biortogonal, la Mexican Hat, que es muy implementada en ultrasonido, la Cofiel, la Dawich,
Y esta que es rarísima, la Daubechis, perdón, siempre lo pronuncio mal. Es una señal muy peculiar que se utiliza mucho, muchísimo en el análisis de sensores inerciales, sobre todo para navegación aérea, ¿vale? Digo por una navegación aérea porque también se están implementando ahora mismo inerciales para navegación terrestre y marítima, pero el análisis de posicionamiento y demás, cuando se tiene influencia de jamming o spoofing, pues se utiliza una serie de algoritmias que tienen navegación y utilizan esta Daubitsch 4, que es muy peculiar, precisamente para eh, analizar ese posicionamiento que va a tener el avión y demás. Hay que aprender a pronunciar. Bueno, no, Silvita. Para mí también es un poco complicado, pero no. Por lo menos tener idea en este caso, una de las aplicaciones que más se implementa, sobre todo por la experiencia en los trabajos que he realizado. Dime, Gloria. Profe, estas señales webles también de pronto son las que se utilizan en toda la parte de cardiografías para mirar las señales de las válvulas mecánicas, las válvulas mitrales, que se Eso manejan es. esas señales de Doppler. Eso es. Exacto, se utiliza también bastante en esa área. Eh, a ver, yo antes manejaba en la parte, cuando estaba en la parte de healthcare y en la parte de industria, las utilizaba. Ahora mismo no recuerdo cuál implementaba más, hay muchísimas más. Y esta que les he mencionado es porque es la que más implementamos en los proyectos que llevo trabajando los últimos 5 o 6 años. Entonces, sé que por su peculiaridad y demás, pues es muy utilizada. Hay algoritmos ¿No? muy bien implementados de navegación ¿Te lo donde soñaste? utilizan eso. ¿Sí, Miguel? ¿Tú crees? ¿Decías algo, Miguel? Miguel Andrés Guerra Díaz. Ah, no, perdón, Se le perdón, activó el perdón. micrófono, porque se le Ah, activa. vale. Vale, bueno. Pues eso, lo que les decía. Y esto es bueno que lo sepáis ustedes porque cuando vayáis a enfrentaros a distintos proyectos en sus trabajos, espero ya con la parte de IA y que puedan tener esa expertise que poco a poco la van a ir sacando, incluso gracias al máster, con la realización de las actividades que están haciendo, están mejorando bastante y eso me alegra mucho, pues se van a dar cuenta que todo lo que estamos aprendiendo y demás, incluso esto de las transformables wireless, para el análisis de señal en los proyectos que vayan a implementar, les va a ser de mucha ayuda porque es como una herramienta que no se está utilizando los últimos 4 años, pero a día de hoy se han dado cuenta que es muy importante, sobre todo para la parte de imagen aérea, satelital también. No sé si en la parte de drones y en agroindustria, pero en healthcare también, que lo hemos comentado antes. ¿Vale? Entonces, es bueno conocer eso. Eh, Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, si tenemos una señal sintética como la que podemos ver aquí, Luis. eh, Dime, no sé, pero a ver. Bueno, luego de la actividad 2 luego me comentan, ¿vale? Profesor, análisis de volatilidad en finanzas. Silvina, había un TFM que hablaban con todo este análisis, con las webs más. Yo fui tribunal, no logré entenderlo, pero el análisis era bueno. Y en la parte de finanzas sí había un estudio con las wavelet, ¿vale? Entonces, eh, habría que analizarlo, o sea, habría que estudiarlo, rascar un poco. No he tenido tiempo de revisarlo muy bien, pero sí que lo habían implementado, ¿vale? En agroindustria, pues no lo sé en agroindustria. Creo que no lo utilizan tanto. Es que como lo utilizan más en navegación y un poco de imágenes, pues sí. En sismos, pues mira, bien que lo dices, Diego. Espérate, me voy a adelantar un poco. No tengo. En sismos se implementaba también. Es una muy similar a la Mexican Hat. No recuerdo si era esta ortogonal o había otra muy similar, no estoy seguro. Sí se implementaba, ¿vale? Solamente para el preprocesamiento de las señales, porque servía para sacar las señales, las derivadas P y Q, creo que es, o P y R, en sismología con los acelerómetros.
Y con eso se sacaba rápidamente la escala de Richter, no la de Richter, las de Markelli, ¿vale? Hay un análisis de Weber, Diego. Búscalo con eso si quieres en Google y puedes encontrar algunos artículos, pero sí, las Weber también están metidas ahí. Ah, bueno, seguimos. Como introducción, pues bueno, hay que tener en cuenta si tenemos una señal sintética, ¿vale? Que consta explícitamente de tres componentes principales, pues mira, una que va oscilando de 60 Hz y ocurre en un periodo de tiempo de 0,1 y 0,3 segundos, después una componente localizada en el tiempo a 200 que va de 0,7 a 1 segundo y un término con una tendencia sinusoidal a 0,5 segundos, pues utilizando este código en MATLAB podemos hacer ese análisis, ¿vale? De compensación para poder entender mejor el comportamiento de la señal, ¿vale? De cara a poder hacer ese signal processing, ¿vale? Y poder generar esos resultados, ese análisis mejor dadas las componentes o las características propias de una señal wavelet, ¿vale? Entonces, su análisis en frecuencia me va a permitir eh, sacar una señal mucho más limpia, ¿vale? Donde va a ser más fácilmente la identificación de las frecuencias de los componentes que están oscilatorios en esta señal original, pues cuando lo lleve a una señal más entendible después de hacer la transformada de Webley, pues puedo entender mejor su comportamiento, analizar su naturaleza y las tendencias que va a tener. Algo parecido a esto es lo que me has comentado tú, Silvina, que se ha hecho para la implementación del análisis de finanzas, de la parte financiera, ¿vale? En la parte de mercado, ¿vale? Es un TFM, creo que fue hace dos cuatrimestres o un poco más, no estoy seguro, pero el análisis se hizo más o menos con esta misma tendencia, ¿vale? Está puesto en la universidad, en la biblioteca de la universidad lo puedes buscar, ¿vale? Y bueno, quien dice análisis en una dimensión también es en dos dimensiones. Entonces, sacando las imágenes, podemos apreciar, o partiendo del ejemplo, podemos apreciar en una parte de análisis temporal, pues ese comportamiento, ¿no? Que tenemos a 60, a 200 Hz, y nos va a permitir incluso aislar las componentes temporales o escalar la imagen temporal y tener los datos originales, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estas wavelets, ¿vale? Son multiresolución. ¿Qué quiere decir que son multiresolución? Es decir, que se emplean para separar componentes de la señal en distintas partes, ¿vale? Si tengo una señal original y la puedo pasar a múltiples resoluciones, múltiples dominios, si lo quieren ver así, como podemos tener aquí, desde uno hasta n, esta es la señal original, que vendría a ser esta, ¿vale? Esta es mi señal original, pues la puedo ir separando o analizando en múltiples resolución, múltiple dominio, con distintos valores de wavelets en su késima posición, ¿vale? En pocas palabras, una vez que saco la transformada, wavelet con distintos valores, puedo aproximar a distintas frecuencias, a distinto análisis temporal, etcétera, ¿vale? En pocas palabras, la wavelet nos va a servir como herramienta para incluso trocear la señal. Por eso es que les decía que si tengo una imagen, imagínense yo que me estáis viendo en un costado, eh, es la imagen que quiero analizar, puedo tener la wavelet no solamente para desplazarlo en toda la imagen, sino para que ese desplazamiento tenga una variación, un estiramiento, un ensanchamiento, es decir, una variación de amplitud y espacio temporal, un escalado en realidad, en distintas partes y no necesariamente simétricas para poder hacer ese análisis, sino adaptarla según la imagen. ¿Por qué digo que no sea simétrica? Porque para el análisis, por ejemplo, si yo estoy, si me ven ahora mismo, yo estoy justamente en el centro de la imagen, el análisis de wavelet, donde va a ser más fino para poder realzar a esos pequeños detalles, debería estar en el centro de la imagen, donde está mi rostro. Pero si me voy a un costado, el análisis wavelet debería estar en este lado. Entonces, no importa cómo yo lo vaya utilizando, lo que importa es que tengo que implementar esta wavelet para que se
para que calce o que se implemente en la zona donde yo quiero obtener mejor o mayor información, ¿vale? Por otro lado, también es multiresolución, lo que estamos... Dime, Gloria, antes de que siga. Profe, entonces él se va adaptando. En el ejemplo que tú nos vas diciendo, se Claro, corre, claro. entonces se va adaptando. Más que él se va adaptando, Ok. tú lo tienes que adaptar. Y yo le doy los parámetros. Claro, tú le vas dando los parámetros. Ah, Por lo ok. que yo decía, si yo quiero hacer un análisis de la imagen donde me ven a mí, la mayor parte donde tengo que aplicar la transformada Webley para que pueda tener en alta frecuencia mejor detalles del rostro, pues es en el centro, pero porque tú ya estás viendo y tienes que hacer que ese kernel, por así decirlo, de la wavelet tenga esas características aquí. Si me voy a un costado, pues ese análisis tendrá que ser a un costado. En el caso del vídeo, como dice Diego, ¿vale? Eh, para hacer eso, primero debería tener una detección de características de dónde tengo el rostro, ¿vale? Y a continuación recién analizar la wavelet, poner la wavelet para que haga ese análisis de características, ¿vale? Vale, profe, gracias. Entonces, por otro lado, es multiresolución, ¿vale? eh, Porque me va a permitir hacer una máxima superposición, a diferencia de una transformada discreta que se utiliza un banco de filtros ortogonales en la temporal o en la de multiresolución de análisis, ¿vale? Se va a distinguir una máxima superposición en las ventanas de análisis, ¿vale? Entonces, por un lado, puedo hacer multiresolución, multiescala, ¿vale? Haciendo lo que he dicho, esa compensación, ¿vale? Ese análisis justamente en las zonas en las que yo quiero tener un mayor detalle, ¿vale? Una mejor descomposición, ¿vale? ¿Para qué se implementan más los wavelets? Como hemos dicho, si son los pequeños detalles, pues puedo implementarlo para detección de bordes. Me puede servir muchísimo la detección de bordes. Les he puesto aquí un ejemplo en MATLAB, donde está este ejemplo destripado, ¿vale? Donde se pueden descomponer en cuatro componentes para aproximar a esta imagen original y tener en los bordes que nos interesa. Entonces, si se dan cuenta, en pocas palabras, me estoy quedando solamente con los rombos, ¿vale? Y me he cargado o he eliminado los rectángulos. Entonces, a partir del análisis de bordes, ¿vale? Ya sea horizontales y verticales, pues me ha servido para hacer como un filtrado, entre comillas, de esa imagen. Ahora, para restauración de imágenes mediante fusión, pues tres cuartos de lo mismo, lo que les dije, imagínense que tengo una imagen que por casualidades de la vida, pues esta parte está más borrosa o está más estropeada porque es una foto antigua y tengo otra muy similar, pues hago la compensación de ambas y tengo la resultante. En el caso de que no tuviese, pues gracias a lo que hemos estado viendo en todo este tiempo, preprocesamiento de las imágenes, incluso con ayuda de la IA previa, puedo generar una imagen que sea como el espejo de esta imagen uno, ¿vale? Al tener el espejo tendría más o menos una resultante muy similar y lo que hago a continuación es hacer el fusionado a través de la weblet, ¿vale? Por eso es que estas, esta transformada weblet es muy implementada últimamente. Se había dejado mucho tiempo, no digamos en el olvido, pero no se le encontraba mucho la usabilidad para que se fusione con la IA, pero a día de hoy ya es algo que gracias a eso pues se va manejando muchísimo, ¿vale? Para eliminación de ruido, como si fuese un filtro, también es factible, ¿vale? La transformada web compleja con árbol dual, pues se implementa mucho. Este, esta weblet para eliminación de ruido se utiliza mucho en espacio, ¿vale? En imágenes espaciales, en astronomía y demás, es muy implementada, es muy usada, sobre todo porque sirve para quitar aquellos artefactos, aquellos blancos no es más que ruido por la superposición de otras frecuencias que me van generando ese noise que al final hace que no tengamos una imagen muy, muy nítida, ¿vale?
Les comparto también este videillo de la Wavelet, ¿vale? Son dos, uno de 8 y otro de 15 minutos. El primero es muy divulgativo y el segundo es más, un pelín más técnico, para que se hagan una idea un poco de cómo va esa compensación o ese uso de la Wavelet, estirándola, es decir, escalándola o trasladándola en torno de la imagen o de la señal. Echarles un vistazo, ¿vale? Por lo menos en sus 15 minutos de recreo que tengáis, mientras se toman un café y demás, echarles un vistazo porque es muy, muy divulgativo y les va a gustar mucho, ¿vale? Es muy práctica. También está presente para la parte de eliminación de ruido, en la compresión de imágenes, que ya lo hemos dicho, y para la detección de las frecuencias puras. ¿Por qué digo frecuencias puras? Porque me sirve para quitar ese noise o ese ruido presente en aquellas imágenes que no hacen más que distorsionarme la imagen. En pocas palabras, como podéis ver aquí, el pantalón de la mujer que está presente, pues tiene esos pequeños noise que son básicamente ruido producido por el speckler y demás en la discretización de la imagen. Y con esto puedo ir sacando, con las wavelets, puedo ir sacando esas frecuencias, esos detalles que al final me van a servir para filtrarla o para mejorar la imagen, ¿vale? Que serían las frecuencias puras. ¿Qué pasa con los filtros de Gabor? Antes, ¿alguna duda hasta aquí de las wavelets? Sí, no. Bueno. ¿Qué pasa con los filtros de Gabor? A ver, hay que tener en cuenta que Gabor, si no lo conocen bien, ha sido premio Nobel de Física de 1971 por el holograma y todos, y yo creo que en la mayoría ya de los billetes, monedas, dineros, plata, como quieran llamarlo, que manejamos en nuestros bolsillos, tenemos este holograma. Pues este holograma ha sido gracias a Gabor, ¿vale? Que sirve a ver, para distinguir si una imagen, perdón, si un billete es falso, no es falso y demás. Es un holograma muy, muy bonito y demás. Pero, a ver, la imagen que pueden ver aquí, pues no se pierde mucho que si lo tuviesen de frente un billete que tenga esto. Porque a medida que luego juegan a contraluz, se dan cuenta que juega y se genera como esa profundidad, ese análisis que hace que el billete no sea falso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los filtros de Gabor? Pues al igual que los filtros wireless, los filtros de Gabor son técnicas de multirresolución para extraer características, ¿vale? Ya que me van a mantener un compromiso entre dominio, tiempo y frecuencia. Los filtros de Gabor son diseñados para imitar las células de la corteza visual de algunos mamíferos, algunos animales, ¿vale? Se pueden extraer algunas características como orientaciones y escalas, ¿vale? Esto es más que todo un poco para que tengan conocimiento. Una función de Gabor de dos dimensiones, pues me consiste en una onda sinusoidal plana que tiene una caracterización en frecuencia y orientación. Ecuación, guardársela, ¿vale? Donde las funciones x' es igual a x coseno de phi más y seno bueno, de phi, de teta, por el seno de teta. Y en el caso de y', pues el menos seno de teta más el y coseno de teta, ¿vale? Que vendrían a ser las coordenadas de la transformada. Teta viene a ser el ángulo de orientación de los filtros, ¿vale? Y los parámetros de ρ, f y ρ me van a controlar la anchura en función de la gaussiana, ¿vale? Para que se hagan una idea, un filtro de Gabor no es más que, si lo queremos ver, más o menos como una señal wavelet. Voy a usar, os voy a sacar esta ayuda, ¿vale? De aquí, sería como una Dulwich, ¿vale? Que esta señal, si la pasamos en dos dimensiones, me genera esta ondulación. Entonces yo la puedo estirar, hacerla más fina o hacerla más ancha. Y también puedo jugar con su amplitud, ¿vale? Hacer más plana, hacerla más alta, ¿vale? Entonces, estos filtros de Gabor, ¿vale? Son altamente efectivos para resaltar los detalles, porque este filtro que está generado es como si fuese una wavelet, pero en dos dimensiones que me va a servir para poder discernir esos pequeños detalles, ¿vale? Me va a resaltar los detalles y los patrones de una imagen. También la sensibilidad, me va a dar una sensibilidad a las texturas y a la orientación, porque me va a permitir adaptar a distintas características visuales, ¿vale? Y también es multiescala.
¿vale? Con distintos niveles de detalles. Igualmente me va a permitir ajustar el parámetro de frecuencias, ¿vale? Porque puedo jugar en frecuencias. Si la estiro, la frecuencia va a ser mayor y si la junto va a ser menor, ¿vale? Ahora, teniendo en cuenta la longitud de onda, vamos, repito, si me voy aquí, si me voy aquí, jugar con la longitud de onda, es decir, con el estiramiento de la señal o la frecuencia, ¿vale? Según la longitud de onda, ¿vale? Me va a dar una mayor sensibilidad a los detalles finos. Y si es más larga, me va a implicar una menor sensibilidad. O sea, si la longitud de onda es corta, tengo detalles más finos. Y si es más larga, voy a tener menor sensibilidad, pero voy a capturar mejor los patrones gruesos. Por ejemplo, este filtro de Gabor de longitud de onda 5 me da esos detalles más pequeños, como ser los ojos, la nariz, ¿vale? Un poco el pelo, los contornos y demás, ¿vale? Tanto en magnitud como en fase. Y si lo hago un poco más grande, en este caso una longitud de orden 20, pues me va a dar más que todo los patrones. En pocas palabras, los colores, no tanto la forma, pero sí las características un poco de la imagen. Es más que todo escalas de grises y demás cosas, ¿vale? Les he puesto un videillo divulgativo de cómo sacar esto. Eh, los filtros de Gabor nos sirven para hacer análisis microscópicas. No tanto así, pero, pero sí. ¿Por qué digo no tanto así? Porque cuando lo utilizas para análisis de sangre, por ejemplo, o sí, de sangre, un poco más de tejido en la parte de healthcare, sí tiene contexto, o sea, sí tiene usabilidad, ¿vale? Sobre todo en la sangre y también en la parte de tejido del cuerpo humano. Pero si quiero ir un poco más para abajo, donde quisiera ver, eh, a ver, ¿cómo te explico? Si nos vamos al análisis de sangre, me sirve para poderlo incluso implementar en hacer alguna detección de qué tipo de sangre tienes, o positivo, B negativo, etcétera, ¿vale? Pero si quiero detectar enfermedades de los glóbulos rojos, es decir, deformaciones, o que el núcleo sea mayor y demás, no me da tanta información, ¿vale? Un poco por lo que se ha tratado de implementar y no ha habido muchos resultados buenos. Reconocimiento de huellas digitales. Sí, es bueno para las huellas digitales y también, si se acuerdan, habíamos visto un ejemplo para el análisis de retina, ¿vale? Para los sensores de retina, también es útil. Crecimiento de bacterias. Ahí sí se ha implementado. Es más, para el estudio del COVID, para un análisis de COVID, se implementó, yo aquí al frente de casa, bueno, hasta el año pasado tenía la empresa esta Pfizer y aquí se hicieron algunos estudios. Entonces, a la universidad, no solamente a la UNIT, también llegó a la UPM y demás, y llegaron un análisis como trabajos que había que hacer, como eran proyectos un poco mundiales que todas las universidades estaban metidas, había un análisis para analizar ese crecimiento del COVID, esa diferencia del COVID que hubo, ¿vale? Entonces, para virus y para bacterias se trató de implementar los filtros de Gabor. Los resultados no eran tan alentadores como se esperaba, pero sí se obtenieron resultados que estaban bien, ¿no? Que tienen buen análisis. ¿Alguna duda aquí de Gabor? Nada. No, profe, Bueno, todo bien, claro. Gracias. vale. Vamos a ver lo que sería el SIF o el Scale Invariant Feature Transform, ¿vale? Este descriptor, ¿vale? No, es muy importante porque me sirve para encontrar características que son invariantes a escalas y orientación, ¿vale? Son robustos al ruido y a los cambios de iluminación. La transformada SIF consta de los siguientes pasos. Recetario de cocina, mantenerlos y guardarlos, ¿vale? Tengo que hacer la detección de extremos, puntos claves, asignación de orientación con el objetivo de garantizar que sea invariante ante rotaciones, ¿vale? Después el cálculo
de descriptores locales, donde para cada punto de interés pues, se calculan descriptores numéricos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estas transformadas pues, son robustas frente a transformaciones afines y a cambios de iluminación. Eh, Todos estos caen en el examen, muchos conceptos. A ver, es bueno que lo sepan. A lo mejor no caen, no lo sé, pero es bueno que lo sepan, ¿vale? El descriptor SIF, pues hay que tener en cuenta que estas detecciones de escala de espacio, pues sirven gracias a una diferencia de gaussianas, ¿vale? La diferencia de gaussianas, perdón, se usa en el procesamiento de imágenes, sobre todo para detectar características y diferencias de escalas, ¿vale? Por otro lado, hay que resaltar los cambios significativos que ocurren en la imagen a estas escalas específicas. Para que se hagan una idea, este descriptor SIF me sirve para analizar en cada trozo de la imagen y después de cada submuestreo que voy teniendo o de cada escala de la misma, voy analizándolo hasta hacerlo cada vez más pequeño y más grande la imagen, de tal forma que pueda tener un análisis a detalle de la imagen que no pierda características. ¿Qué quiero decir? Perdón. Por ejemplo, aquí. Si analizo esta imagen con este tipo de descriptor, pues me centro en aquellos puntos, ¿vale? Que tienen propiedades que no sean invariantes. Por más que se muevan y demás, siempre van a tener ese mismo valor, ya sea puntos, en este caso, puntos en el pelo, puedo tener puntos en el abrigo, las cámaras, incluso puede ser algo que esté en el fondo. Entonces, son descriptores que a medida que los voy ampliando, ¿vale? Me va a servir para poder analizar desde un punto de vista en el cual esa rotación o ese cambio de intensidad no me va a afectar mucho en el análisis de la imagen, ¿vale? Entonces, primero, para hacer el descriptor, pues voy a hacer la detección de los extremos, hacer diferencias gaussianas. Después voy a asignar orientaciones. Cada punto va a estar orientado según una escala o unas coordenadas que yo quiera. En este caso, un gradiente local, por ejemplo. Y después voy a sacar esos puntos de interés o esos descriptores de los puntos de interés que me van a dar los valores de los gradientes locales y que también puedo utilizar histogramas para obtener esa representación. Les he puesto dos ejemplillos, ¿vale? Creo que tengo una imagen de Python ahora que también lo vamos a ver, ¿vale? Donde se implementa esto, ¿vale? Lo mejor es hacer un ejemplo, ¿vale? Digamos que tenemos esta imagen, que son de los granos de arroz, ¿vale? Entonces, es una imagen de 256 por 256, ¿vale? Por un entero sin signo de 8 bits. Y yo elijo al azar, en este caso, distintos puntos que yo creo que son invariantes. Como son al azar, pues son los que yo he elegido. Y son a los que me voy a ir centrando siguiendo los pasos de detección de extremos, asignación de orientación y la del descriptor, donde yo me voy a basar para poder sacar esas características que tengo a partir de esa imagen, ¿vale? ¿Cómo saco esas características? Pues extract features en MATLAB, el, usando Python era features. Uy, se me ha ido el nombre de la palabra en Python. Bueno, en Python también tenemos una opción para sacar esta extracción de características. Se los pondré en el foro. Se me ha ido ahora mismo, disculparme, ¿vale? Y con eso ya puedo tener las características de las mismas y las puedo implementar para poder, a partir de ahí, hacer esta transformación, ¿vale? Entonces, como tengo las características, bueno, he utilizado me he saltado de ejemplo. Si tengo la imagen original y saco las características en esta, ¿vale? Y a partir de esta, quiero ver si la imagen que me viene a continuación ha sido rotada o no ha sido rotada, o ha sido modificada en la luz, oscurecida, aclarada a través de los histogramas y demás, pues yo puedo hacer ese emparejamiento, es decir, calzar que este punto del pelo es el mismo que este y sucesivamente, sin importar que la escala varíe, sobre todo porque estoy sacando las características o el vector de características de la función, en este caso MATLAB, de cada una de las fotos. Entonces, como las características van a ser iguales, pues ya me sirve para
hacer esa transformación. ¿Para qué me sirve esto? Y aquí el mejor ejemplo y práctico, disculparme que no lo haya puesto, pero por razones de copyright me las han quitado hace 2 cuatrimestres, es lo que pasaba en la película Blade Runner, la primera parte de los 80, donde el policía tenía la foto, o sí, la captura de vídeo de, creo, de escena del crimen y decía, hazme un zoom en tal cuadrante. Y se iba haciendo el zoom y no se perdía ninguna resolución. Y se iba, incluso cuando hacía el zoom le decía, rota la imagen o de la imagen original, vuélvela a rotar, no sé qué. Entonces, ese, esa idea o esa parte o esa escena del vídeo, lo que estaba haciendo era un shift de a partir de una imagen muy grande con mucha información, ha ido obteniendo una imagen muy pequeña dentro de esa misma escena, ¿vale? Donde he encontrado todas las características a partir de sacar las características que están por fuera, ¿vale? Y he hecho directamente ese zoom de esa parte pequeña. Hay varias películas, incluso Minority Report, creo, que versan lo mismo, ¿vale? Hacen esa idea. Es ese concepto de tratar de obtener ese zoom donde no se pierda nada, sino que más bien me den mejor información, por más que la rote y demás, sin perder contexto. Es eso lo que hace la transformada de Shift, ¿vale? Ahora, les he puesto 2 articulillos y aquí están los artículos, Python Shift y la de MATLAB también, donde van a poder encontrar estos algoritmos que les van a ser muy interesantes de cara a poder encontrar esta usabilidad que hay. A día de hoy, lo único que se implementa es para la parte satelital, ¿vale? No tanto para la parte healthcare, ni agroindustria, ni nada. Bueno, agroindustria podría ser, pero no he visto ningún ejemplo práctico. Pero para imagen satelital terrestre, para topografía satelital y demás, se utiliza bastante, ¿vale? ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, no. Bueno, profesor, yo entiendo lo siguiente. Ujú, Eh, Cada filtro hace una tarea específica, sirve para algo. Entonces, dependiendo del caso que nosotros tengamos, ujú. tendríamos que tener como una lista de que esto hace esta cosa, agranda, ensancha, detalle, más grosor, más color, etcétera. Y eso lo vamos a aplicar a nuestro caso de estudio, digamos. Exacto. A ver, esto a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en una red neuronal, esto es muy supervisado, es decir, que nosotros tenemos que ir con ese conocimiento de cómo implementarlo y en dónde implementarlo, ¿vale? Otra cosa es que se puede hacer un TFM, digo TFM por lanzar alguna idea al aire, donde la IA, a partir de la imagen, te diga qué herramienta, ya sea filtro Gabor, la SIF, las Wavelets, implementar para mejorar o para poder obtener mejores características de esa imagen que se puede implementar. Pero a día de hoy no hay nada que esté muy centrado en eso. Hay ideas, hay cosas que se han ido implementando, incluso creo que es el Nano Banana el que crea los vídeos o las imágenes. Las imágenes, profe, con la no banana. Claro, Lo de Midjourney y el otro es, creo que esos es son los Leonardo, no especiales. estoy seguro. Ah, Leonardo da Vinci, algo Eso. así. Sí, Leonardo. tienen un poco esa idea de mejorar, por ejemplo, les dicen, a partir de esta imagen, llámese, yo qué sé, una arepa, por decir algo, ¿vale? Pues a partir de esto, pues quiero que la arepa me la abras un poco, le coloques en vez de que tenga el queso, que me pongas carne o patacón, yo qué sé, me estoy inventando cosas, ¿vale? Entonces, lo que hace la IA es la imagen la va destripando, la va mejorando, todo lo que quieran. Y las partes donde va a utilizar a lo mejor rotación o mejora de la luz o menos pérdida de características y demás, pues utiliza un poco esta, la shift y también
no, perdón, la SIF no, la Wavelet o la de Gabor en algunos casos, dependiendo del ejemplo, donde utiliza toda esa parte, pero ya con un motor preestablecido, ¿vale? Pero porque tú le estás diciendo qué es lo que quieres. Entonces, automáticamente algo que sea no supervisado no existe. Entonces, siempre tiene que haber un agente externo que le diga qué hacer o cómo implementar, ¿vale? Vamos a ver un ejemplillo que esto de las wavelets. Lo podéis ver, ¿no? Sí, Esto es... profe. vale. Pero puedes colocarle un poco más Ah, de zoom si es tan bien, amable. gracias por decirme. Siempre se me olvida. Ya, ok, gracias. Vale. Por ejemplo, esto he hecho las transformadas wavelets, el tema 13, las técnicas, he hecho la continua, la SFT, la wavelet de noise en dos dimensiones, algunas aplicaciones y bueno, está la carga de la imagen. Creo de Gabor, no, no he puesto nada de Gabor. Bueno, pues nada, vamos a elegir nuestra propia imagen, ¿vale? Profe, un recorderis ahí en la plataforma en documentación. Estas Ujú. clases, diapositivas solo está hasta la 10 creo que es, o hasta la 11. Sí. No, si he No puesto, baja. he puesto las 12. A ver, ¿lo pueden revisar ahora? Porfa, Lo estoy ¿listo? viendo, pero nada. Nada. Y qué raro. No, está hasta la 11. Vale, lo reviso, la 12 la anterior semana. Vale, lo reviso. Imágenes, aquí está. A ver, yo qué sé. Esta de aquí, estas moneditas. No, bueno, la araña. Me encanta la araña. Vamos a reducirlo un poquito. Uf. Pero tiene que cobrarte derechos de autor por coger la araña esa. Y esa es la Hombre, araña de Miguel. Él peleó por escoger esa araña, profe, en no, el no proyecto. sé, yo la estoy usando y la voy a implementar. A mí me encanta la araña. Voy a cobrar derechos de autor. Miguel es el autor copia de la araña. Vale, aquí está. Bueno, le he dicho que, bueno, esto es una SG sintética, no sé por qué no me ha recuperado la araña. A partir de la SG sintética, pues saco la transformada wavelet continua, mi señal original, mi aproximación, los coeficientes en alta frecuencia, la DVT a distintos niveles, la SFFT, con ruido gaussiano, las wavelet que estoy implementando, no me acuerdo qué wavelet implemento aquí. Vale, ese es uno. En dos dimensiones tengo la arañita, aquí está. Vale, sacándolo del horizontal, o sea, sacando los detalles con la wavelet, pues aquí serían las aproximaciones para obtener los detalles, ¿vale? Y a partir de estas aproximaciones, pues obtengo la imagen completa, ¿vale? Aquí sería la opción para compresión de imágenes. Miren, esta está comprimida 9,8 veces, ¿vale? Se nota la diferencia de que está comprimida, ¿vale? Por ejemplo, aquí los pelos y demás. Aquí tienes mejor resolución, aquí no tanto, y aquí sería la diferencia de los errores, pero visualmente es muy clara. Entonces, para que vean el tipo de uso que tiene la aplicación de la compresión de imágenes con las wavelets, ¿no? Lo Profe, mismo con profe, los una bordes. pregunta. Dime, Miguel, Anterior, la arañita roja, la imagen anterior, esa. la diferencia. Es usar estos wavelets es, digamos, los reversibles, o sea, yo puedo de una imagen, así como la roja, llegar a algo parecido a la original. A ver, esta roja es la diferencia, si lo quiero ver así, punto a punto, del original con la wavelet comprimida. Ya. No es que de aquí saque esta, no, no, no. Esta es la diferencia de estas No, dos, sí, pero, ¿vale? o A sea, partir de aquí podría volver a sacar esta. O ah, Es ok, sea que ok, comprimido. ese error que es lo que se perdió al comprimir. Exacto, eso ok, es, ok, gracias, profe. ¿vale? O sea Y que también las con las... imágenes, profe, las imágenes ahorita, tú mostraste unas imágenes de donde unas fotografías estaban peladas o desgastadas. El Ujú. hecho de que la hayas reconstruido tiene que ver mucho es con la simetría que tiene el rostro. O
sea, la Claro, simetría del objeto, porque si no, no lo pudiese hacer. Una claro, persona es claro, simétrica. Si tú tienes un lado malo, reemplazar y voltear el lado opuesto, con eso tiene la completitud. claro. Pero por eso es lo que dije. Si no tuvieses esa simetría, puedes jugar, ¿vale? Con la posición, o sea, tener una IA para que te ayude a compensar y que sea un poco más simétrico si no tuvieses esa simetría. Te puedes basar de eso. Es decir, usar una propia IA, por más que te genere una imagen mm, distorsionada, sucia, que no esté limpita, para que te genere esa compensación de simetría. Y con eso ya lo tienes, Ah, claro. ¿vale? Y bueno, también para detección de bordes, con las wavelets, la distribución de energía y bueno, y ya está. Y bueno, y me ha saltado un error. Bueno, pero bueno, la idea es esa, es algunos ejemplos y demás que les viene bien, ¿vale? Uf, ya nos hemos pasado de la hora. A ver, Ver, excelente el ejemplo, profe, bien, excelente ese ejemplo, así, es que a analizándolo. veces es mejor con Es ejemplos. mejor así con tanta fórmula y ya tenía mi cabeza más enredada, Ya, pero bien, a bien, ver, excelente. les estoy poniendo, no vamos a ver todos los ejemplos, los ejercicios, les estoy poniendo varios ejercicios, ¿vale? Con sus respuestas que están aquí, ¿vale? Echarles un vistazo, lo voy a subir ahora también, ¿vale? Pero lo que me interesa, y si me permitís un minuto más, y esto quiero que lo vean, es el secreto del almendruco que les dije aquí, ¿vale? Si considero una imagen, esta de aquí, y estos son los espectros de Fourier. Uno relaciona cada imagen con su espectro de Fourier correspondiente. ¿Se acuerdan que uno les dije que era en amplitud y el otro en fase o en módulo y en fase? Pues para que se hagan una idea. La fase, si la imagen está centrada, ¿vale? Sea alargado o lo que sea, pues la fase es esta, ¿vale? Entonces, la fase tiene, mantiene las características y la amplitud es la que me va a dar el resultado. Aquí, por ejemplo, esta sería de la imagen original, esta sería de la imagen rotada, esta sería la fase de la imagen original, esta sería la fase de la imagen rotada. ¿Vale? Está cruzado. A lo que quiero llegar es que recuerden esto. ¿Vale? Esto es invariante, siempre la central va a estar invariante, por más que esto vaya a un costado al otro costado va a estar invariante, pero si la imagen está rotada sí voy a cambiar el módulo, ¿vale? Y la fase solo se va a modificar cuando tenga movimiento, ¿vale? La próxima clase, que creo que son 2 horas, vamos a hacer un ejercicio mucho más amplio, ¿vale? Pero quiero que se queden todavía con el concepto, vamos a revisar más ejemplos, más ejercicios, ¿vale? No se preocupen. Pero bueno, se los voy a subir porque quiero que lo tengan, ¿vale? Y eso es todo. Ahora, el último minuto, disculpadme, pero uno de vuestros compañeros, Luis, espero que se encuentre muy bien, solo para que no me pase pedirle el favor de revisar su actividad 2. A todos, he revisado todas las actividades, ¿vale? Las actividades que no tienen nota es porque la han presentado de forma personal, es decir, que no estén dentro de un grupo y que no han sido autorizadas a través del mentor o que el mentor no se ha puesto en contacto con nosotros para darles el ok de revisarlas, ¿vale? Me voy a apuntar tu nombre, Luis, y voy a ver qué ha pasado, pero si tú no has escrito a tu mentor para que me escriba, para que te consideremos tu presentación sola, pues no tienes nota. Estás hablando desde la actividad 2, ¿verdad? Sí, Porque sí, la sí, he dicho tercera sí actividad era 2. individual. La Sí, tercera individual. la actividad 2 es en grupo. Sí, sí, la 3, sino que ya cargamos la 3 Sí, sí, sí. pero esa sí es Porque individual. me ha puesto porque me lo ha colocado eso. Grupo 33. Pero es que si lo has presentado solo, Luis, y no has escrito a tu mentor y tu mentor no se ha puesto en contacto conmigo, no lo puedo revisar. ¿Vale? Si le escribí, si no me salió una nota muy baja y quería revisar los detalles. Ah, querías la... Bueno, habla con tu mentor que me escriba para si quieres, hablarlo, coordinar agendas y revisar en qué te has equivocado y todo eso. ¿Vale? Vale, pues lo dejamos ahí. Disculpadme si me he pasado, pero bueno, Venga, quería Javier, no pasar. olvides cargar los Sí, lo voy a documentos. cargar ahora, lo voy a revisar porque lo había subido.
No sé. Sí, La profe, plataforma me está toca. dando muchos dolores de cabeza este cuatrimestre. Así como han mezclado grupos, no sé, este cuatrimestre me está resultando un poco más lioso. No, no, sí, sí, no, tienes Discúlpame. aquí San Biloco. A nosotros también, profesor, a nosotros Sí. también. Ya, ya, sí, es que no sé qué ha pasado. Ahí ya la universidad es la que manda, yo ya no. Pues nada, Vale, La profe, culpa de Gloria, la gracias. culpa de Gloria. lo ¿Yo por dejamos qué? ahí. No, ¿Qué no, pasa? no, está bien. A ver, Nos vemos, gracias. pegado. Venga, nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profe, muchas Pues, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.